El tema se lo habíamos adelantado. El presidente de El Salvador, Bukele, logró la reelección indefinida. Fue a través de una reforma constitucional aprobada en la Asamblea Legislativa, donde el presidente de El Salvador tiene amplia mayoría. Informe. No es un lugar seguro. Hay un ataque coordinado en marcha. La gente merece saber. Quienes estén de acuerdo, favor votar. La Asamblea Legislativa de El Salvador habilitó la reelección presidencial de manera indefinida, pero generó una polémica que no para de crecer. Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, respaldó la decisión parlamentaria del país centroamericano y rechazó que sea propia de regímenes dictatoriales. La comparación no es casual y viene a responder las críticas de la oposición local y organismos de derechos humanos internacionales que se suceden desde el 31 de julio, cuando 57 de los 60 miembros del Congreso salvadoreño aprobaron los cambios constitucionales. La reforma habilita la reelección sin límites, amplía el periodo presidencial de 5 a 6 años y elimina la segunda vuelta electoral. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aliado de Donald Trump en sus controvertidas políticas migratorias, podrá así extender el mandato iniciado en 2019, aunque todavía no dijo que lo pretenda. Tras su aprobación, el mandatario defendió la reforma y recordó que la mayoría de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de los jefes de gobierno, citando al Reino Unido, España o Dinamarca, aunque a diferencia de El Salvador, de régimen presidencialista, se trate de países con sistemas parlamentarios. La democracia que predican es hacer todo lo posible para imponer el mensaje de que no se puede salir adelante. Mientras hablamos ahorita, y hoy todo el día y ayer, hay un ataque coordinado en marcha. Medios tradicionales, internacionales y locales, ONGs, organizaciones de derechos humanos, instituciones internacionales, todos orquestados, al unísono, golpeando con los mismos temas. En la Asamblea Legislativa Unicameral, el partido oficialista Nuevas Ideas tiene 54 de los 60 escaños, una mayoría abrumadora. Ana Figueroa, la legisladora que impulsó la reforma, argumentó que busca darle el poder total al pueblo salvadoreño e igualar las condiciones que ya existían para otros cargos de elección popular con las del primer mandatario. Con esta reforma le estamos dando el poder a quien siempre debió tenerlo, que es el pueblo salvadoreño. Apoyar o no a un presidente, apoyar o no a un diputado, apoyar o no a un consejo municipal. Sencillo. Si usted, pueblo salvadoreño, está de acuerdo con cómo un presidente desarrolló su trabajo, pues puede volver a votar por él. Y si no está de acuerdo, vota por una mejor opción. Por su parte, la diputada opositora Marcela Villatoro criticó con dureza los cambios que consideró inconsultos y que, en su opinión, abren la puerta al autoritarismo. Están condenando a futuras generaciones solo porque ustedes quieren perpetuarse en el poder. Esas generaciones que ahora, por ejemplo, mis hijos están pequeños, mi hija de 1 año, que ustedes le están condenando a una decisión que quién sabe cuántos años va a durar, porque media vez se sientan en esa silla presidencial, ese poder ya no lo sueltan. Y hemos tenido ejemplos de dictaduras y hemos tenido ejemplos de autoritarismo, tanto derecha como de izquierda. Y ninguno de los dos es bueno. La acusación de que el gobierno de Bukele impulsa una deriva autocrática también la formulan diversos organismos de derechos humanos que se convirtieron en los principales críticos de su gestión. Es el caso de Noah Bullock, de la organización Cristosal, fundada por obispos anglicanos hace 25 años, cuyos miembros debieron exiliarse en medio de denuncias de persecución política. We've persisted through espionage, monitoring, legal, administrative harassment, defamation, but when it became clear that the government was prepared to persecute us criminally and that there's no possibility of defense or an impartial trial, that makes it unviable to take those risks anymore. Ustedes decidirán cómo quieren ser gobernados. Bukele
que asumió su primer mandato en 2019, fue reelecto en febrero de 2024 con casi el 85% de los votos, luego de un fallo de la Corte Suprema que también generó controversia. Ahora, frente a las críticas por la reforma constitucional recientemente aprobada, el presidente salvadoreño señaló que lo tiene sin cuidado que lo llamen dictador. ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles. Habrá que ver si su innegable popularidad basada en la lucha contra los homicidios mediante una drástica política de seguridad centrada en el encarcelamiento de pandillas se mantiene alta a pesar de los indicadores económicos de pobreza que afectan a cerca del 30% de la población salvadoreña y le permiten aprovechar la continuidad en el poder habilitada por esta polémica reforma aprobada por el Congreso. Bueno, muy bien, allí estaba este informe, lo que ha sucedido en El Salvador, la posibilidad que tiene ahora Bukele con esta reforma constitucional de una reelección indefinida, lógicamente generó repercusión no solamente en El Salvador, sino también en el mundo. Estamos todos hablando de esta posibilidad que ahora tiene el presidente de El Salvador, ¿no? Con una asamblea legislativa donde Bukele tiene amplia mayoría. Sí, así es. De hecho, un Bukele que ya viene de una reelección que recordemos que también había sido cuestionado porque no era algo que tenía permitido. Exacto. A ver, ¿cuál es la particularidad? Se planteaba un poco en el informe de los países que tienen reelección indefinida, como es el caso de Nicaragua y Venezuela, que justamente son dos países muy cuestionados por su institucionalidad democrática. Bukele decía como argumento un poco esto, bueno, los países desarrollados suelen tener reelecciones indefinidas. Bueno, es un poquito tramposa, digamos, esa afirmación, porque sobre todo hace referencia a países que tienen sistemas parlamentarios, que es muy distinto a los sistemas presidenciales, que son los que sobre todo hay acá en la región, y de hecho esto, si vemos lo que pasa a nivel regional, solo son los casos de Nicaragua y Venezuela. La particularidad del caso y la diferencia, sobre todo con el caso de El Salvador, es que recordemos que cuenta con una popularidad altísima. El presidente salvadoreño, que lo hemos contado en otras ocasiones, El Salvador pasó de estar entre los primeros, incluso algunas de las ciudades salvadoreñas, primeras en las tasas de homicidios de todo el mundo, y esto cambió completamente. Cambió con un estado de excepción que lo que cuestionan es, bueno, justamente sin órdenes de arresto, en nombre de el combate a las pandillas, se llevan a personas que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Estas son las denuncias que hacen desde la oposición y las denuncias que hacen también organismos de derechos humanos en esa situación. Pero por otro lado cuenta con un apoyo, decíamos, muy importante por personas o salvadoreños que te decían, bueno, antes si yo tenía un comercio tenía que pagarle a las pandillas, o bueno, ni hablar el temor a salir por la cantidad de asesinatos, pero bueno, con todo este trasfondo. Bueno, y eso se trasladó en votos. Esta es la realidad. Exactamente. ¿Verdad? La popularidad de alguna manera le ha permitido, sin demasiados cuestionamientos, avanzar en esa línea. De hecho, es interesante porque esto es una pregunta que siempre suele hacerse, ¿no? Si tiene que estar la reelección indefinida o no. De hecho, la situación de los países de la región es muy distinta. Algunos, por ejemplo, Chile o Uruguay, que tienen reelección pero no es consecutiva. Bueno, distintas situaciones, y es interesante porque es una discusión que también vemos en el caso de Bolivia, que va a elecciones ahora el 17 de agosto, y recordemos que Evo Morales está inhabilitado por la justicia porque le dice, ya está, ya cumpliste la cantidad de mandatos. Lo que dice Evo Morales es que tiene el derecho humano, de hecho, bueno, había una sentencia en ese sentido, que después se da marcha atrás, y él dice, digamos, que tiene por el derecho humano la posibilidad de ser reelecto de nuevo. Digamos, un debate que, de hecho, bueno, es otra historia ahora la que pasa en Bolivia, donde además va a ser seguramente la elección la primera en la que en 20 años no gane, de hecho mide un 2% quien es el candidato del MAS, un Evo Morales además peleados con todos, digamos, sus ex funcionarios, pero lo que iba es que es un debate que se ha instalado también en otros países. Claro, en el caso de El Salvador, Leticia, que ya está la reforma constitucional. Exactamente, porque además fue una reforma constitucional con el aval de la Asamblea, una Asamblea que es mayoritariamente, digamos, oficialista, o sea, de Bukele, por eso que decíamos que tiene una popularidad muy alta, que en las elecciones le ha ido muy bien. De hecho, el número creo que era de los 60 legisladores, 57 votaron a favor, digamos, de esta medida, esto como aval
digamos, al gobierno de Bukele, pero bueno, con este trasfondo que decíamos de un debate mucho más extenso acerca de si las reelecciones tienen que ser indefinidas o no, y siempre, bueno, con la duda de qué democracia, si la democracia está garantizada, digamos, si las instituciones garantizan la democracia, bueno, con dos ejemplos justamente que decíamos, el de Nicaragua y el de Venezuela, en ese contexto se da, que hay que decir, Pablo, que además pasó bastante desapercibido internacionalmente esta medida, o al menos no se ha puesto el foco como por ahí sí se ha hecho con otros países. Pero bueno, un Bukele que lo planteaba en estos términos comparándolo con sistemas parlamentarios, que bueno, que es completamente, digamos, es muy distinta la situación, claro, y la forma justamente en la que se elige. Bueno, bien, allí la reelección entonces indefinida del presidente de El Salvador, Bukele, a partir de esta reforma constitucional.